Este programa se titula Explicamos situaciones en las que se vulneraron derechos de poblaciones originarias. Profesor, ¿seguiremos investigando acerca del boom del caucho? En cierta manera, Miguel, como recordarás, este programa es la segunda parte del trabajo destinado a desarrollar la competencia Construye interpretaciones históricas. Una pregunta, profesor. ¿Qué significa elaborar explicaciones sobre procesos históricos? Veamos. Elaborar explicaciones sobre procesos históricos es la capacidad de identificar las diversas causas económicas, sociales, culturales del acontecimiento histórico y ordenarlas en relación con su impacto en el hecho, considerando además las creencias y los valores de los protagonistas. También implica precisar las múltiples consecuencias de ese hecho, así como los cambios y permanencias que se generan en el tiempo. Profesor, me llama la atención cuando menciona diversas causas, múltiples consecuencias y cambios y permanencias que se generan en el tiempo. ¿Nos podría explicar, por favor? Por supuesto, Lucía. Lo vamos a explicar a lo largo de este programa. Estemos atentas y atentos. Entonces, ¿seguiremos analizando más fuentes? Sí, analizaremos algunas más, con la finalidad de elaborar explicaciones. Bien, Miguel y Lucía, haremos lo siguiente. 1. Identificaremos y jerarquizaremos las causas y consecuencias del acontecimiento histórico referido a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas u originarios en la época del boom del caucho. 2. Identificaremos los cambios y permanencias en relación con el ejercicio de derechos de las poblaciones indígenas u originarias. 3. Explicaremos el acontecimiento de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas u originarios en la época del boom del caucho, precisando cambios, permanencias, causas, consecuencias y empleando términos históricos a partir de evidencias provistas por fuentes históricas. Manos a la obra, Lucía y Miguel. Para empezar, es necesario recordar las conclusiones que elaboraron en el programa anterior de Ciencias Sociales. ¿Las recuerdan? Sí, profesor Gabriel. Elaboramos un cuadro de resumen del análisis de fuentes históricas. Entonces, estamos en camino de lograr el propósito de este programa. Por eso ahora, identificaremos y jerarquizaremos las causas y consecuencias del acontecimiento histórico, de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas u originarios en la época del boom del caucho. Lo pondré en forma de preguntas. ¿Cuáles son las causas principales y secundarias del acontecimiento histórico de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas u originarios? ¿De qué manera las creencias, valores y actitudes de los personajes involucrados influyeron en estas causas? Estudiantes de tercero y cuarto, Miguel y Lucía, les invito a reflexionar en torno a las fuentes analizadas. Yo creo que la principal causa de este acontecimiento histórico fue el desconocimiento de lo que ocurría con los pueblos indígenas u originarios en la Amazonía en aquellos años de parte de las autoridades. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, según las fuentes analizadas, la principal causa de estos hechos fue la idea que se tenía de las personas que vivían en nuestra Amazonía por aquellos años. Muy interesantes sus respuestas. Estudiantes de tercero y cuarto, ¿están de acuerdo con lo expresado por Lucía y Miguel? Les invitamos a elaborar un cuadro en el que podamos tomar apuntes de nuestras ideas. En la primera columna
redactamos las causas y en la segunda columna las consecuencias. En la primera fila escribimos lo que señala la primera fuente y así, sucesivamente, empleamos la información de las demás fuentes. ¡A trabajar! Bien, ahora analizaremos nuestro trabajo a la luz de las fuentes históricas. Profesor, la primera fuente titulada El caucho, un auge pagado con la vida de miles de indígenas, nos dice que el incremento de la explotación del caucho fue consecuencia de la fuerte demanda por parte de la industria europea y de los estados. Pero esa información se refiere a la causa del boom del caucho. Entonces, ¿es la principal causa? En todo caso, ¿qué tipo de causa es? No sería la principal causa, pero sí contribuyó. ¿Cómo sería en este caso, profesor? Gracias, Miguel. Recuerden que explicar los acontecimientos históricos implica reconocer que todo acontecimiento tiene múltiples y diversas causas, las cuales pueden ser económicas, políticas, sociales o el resultado de ideas, valores o actitudes de los protagonistas de esos hechos. Profesor, en este caso, yo entiendo que los empleados de aquellas empresas explotadoras de caucho tenían una idea incompleta o errada de los pueblos indígenas, porque no los trataban como personas ni como establecía la ley. Puede ser, Miguel. Es necesario reflexionar y volver a analizar las fuentes leídas. Les formulo otra pregunta que nos puede ayudar. ¿Realmente la vulneración de derechos de los pueblos indígenas u originarios fue directamente ocasionada por la demanda internacional del caucho? ¿O por qué sucedió? Ya. Se debió al trato de quienes explotaban a los pueblos indígenas u originarios. ¿Cierto, profesor? Sigamos reflexionando. Ahora les planteo otra pregunta. ¿Acaso no existían leyes que protegían a los pueblos indígenas u originarios? ¿Por qué no se respetaban? Profesor, sí existían leyes. Es más, ellos debieron ser considerados como peruanos. Además, la Constitución indicaba que no había esclavitud. Entonces, ¿cuál fue la principal causa de este acontecimiento? No se respetaban sus derechos como peruanos, profesor. Eran vistos como salvajes, así eran tratados. Me da coraje. Además, no había dónde denunciar esas acciones, porque ocurrían en lugares muy alejados de la Amazonía. ¿Es así, profesor? Corroboremos este análisis con una fuente más, obtenida del libro Historia del Perú Contemporáneo, de los historiadores peruanos Carlos Contreras y Marcos Cueto. Ubicada en una región en disputa entre Perú y Colombia, la zona del Putumayo se hallaba prácticamente desamparada de cualquier control estatal y a solo gobierno de la compañía manejada por Arana. En campamentos bautizados con nombres apocalípticos y renacentistas como Último Retiro, Matanzas, Atenas o Abisinia, ciudadanos peruanos y súbditos británicos cometieron atrocidades apenas inimaginables. Tenía razón. Sí, porque analizamos fuentes confiables. Sigamos. A partir de lo analizado, ¿qué otras causas existieron? Económicas, políticas, culturales, las ideas o creencias de las personas involucradas. ¿Cuáles fueron las causas secundarias? Les invito a reflexionar. Otra causa, profesor, es la demanda de caucho. Es decir, esas empresas tenían que producir bastante y para ello necesitaban mano de obra. Es cierto, profesor, pero no les pagaban justamente. Y si se escapaban de esa explotación, también los mataban.
todo por el caucho. ¿Pero esa es la causa principal? No, profesor, pero sí sería una causa económica. Bien, ya hemos identificado que la causa principal tiene que ver con las ideas o creencias que algunas personas tenían de los pueblos indígenas, así como el abandono político y legal de aquellos lugares que estaban muy alejados del control del Estado. Además, hubo causas económicas que agravaron estos hechos. Ahora, nos toca hacer la misma labor, pero para identificar lo siguiente. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué consecuencias económicas, culturales y políticas se dieron? Estudiantes de tercero y cuarto, les invito a tomar apuntes de sus respuestas. Profesor, a partir de lo que hemos analizado, la principal consecuencia es que se vulneraron los derechos de las personas que formaban parte de los pueblos indígenas u originarios. No se respetaron sus vidas. Profesor, otra consecuencia es la cantidad de personas que sufrieron ese tipo de violencia. Para seguir identificando otras consecuencias, analicemos la siguiente fuente, obtenida de un artículo del diario El Comercio, titulado El caucho que trajo la muerte. Contundente muestra en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. LUM. Atención a la lectura del artículo que harán Miguel y Lucía. A la devastación demográfica se suma el desastre cultural. Con el asesinato de muchos de sus curacas, la línea de mando en esas culturas se rompe y se genera un profundo vacío político. A ello se suma la interrupción del sistema de clanes, por lo que los nativos se dispersan a otras regiones y con ello se desintegra el tejido social. Asimismo, la tradición oral fue devastada cuando las malocas, como se llaman los centros de enseñanza donde los indígenas amazónicos reproducían su cultura, fueron incendiadas. Les invito a analizar la fuente y tomar apuntes sobre las consecuencias para jerarquizarlas. Profesor, para mí está muy claro. La principal consecuencia es la pérdida de vidas humanas de nuestros pueblos originarios. Además, ¿qué otras consecuencias se mencionan? Sigamos analizando. La fuente señala que se produjo un desastre cultural. ¿Cómo se debe entender esto? Por supuesto, la fuente menciona que los centros de enseñanza donde se transmitía su cultura de generación en generación, llamados malocas, fueron incendiados. Entonces, ¿cómo el boom del caucho impactó en la transmisión y preservación de su cultura? Ahora entiendo, profesor. La vulneración de derechos de los pueblos indígenas también afectó su cultura, pues se destruyeron los centros de enseñanza. Esa es una consecuencia cultural. Los curacas o autoridades de los pueblos indígenas u originarios constituyen una referencia importante para la toma de decisiones de estos pueblos. Ellos preservan sus valores y costumbres que heredan de generación en generación. ¿Qué otra consecuencia está relacionada con la muerte de muchos de ellos? Creo que se quedaron sin un norte. Sin sus autoridades no sabrían qué hacer. Así es, Lucía. Se generó un vacío político. Muy bien. A partir de lo analizado, Lucía y Miguel, estudiantes de tercero y cuarto, ordenen sus apuntes en sus hogares. Luego, en un cuadro, señalen las consecuencias principales y secundarias del acontecimiento histórico que estamos estudiando. Profesor, yo considero que la principal consecuencia es la social, pues ocurrieron muchos actos de violencia contra los pueblos indígenas u originarios. Otra consecuencia principal es la demográfica, porque se perdió la vida de muchas personas. Profesor, otra consecuencia que apunté fue la cultural,
porque también se afectó la manera como transmitían su cultura. Otra consecuencia fue la política, pues sus líderes, los que guiaban a esos pueblos, también sufrieron violencia, y esas comunidades quedaron sin saber qué hacer. Miguel, ¿qué realizaremos ahora? Profesor, ahora identificaremos los cambios y permanencias con relación al ejercicio de derechos de las poblaciones indígenas u originarias. Profesor, ¿a qué se refiere con cambios y permanencias? Veamos en el lapso ubicado entre los años del boom del caucho y la actual celebración del bicentenario de la independencia del Perú, con relación al respeto de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, ¿qué ha cambiado? ¿Qué sigue igual? ¿Cuáles de esos cambios o situaciones que no han cambiado son positivas o negativas? Estudiantes, les invito a reflexionar al respecto. Ah, ya, ahora entiendo. Yo recuerdo que este acontecimiento se produjo entre los años 1850 y 1914. ¿Qué habrá cambiado desde entonces? Déjeme pensar, profesor. En el programa de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, descubrimos que ahora tienen derechos colectivos, además de los derechos individuales. ¡Exacto! Antes solo tenían los derechos señalados en la Constitución Política de 1860. Ahora gozan, como todos nosotros, de los derechos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948. Los derechos establecidos en nuestra actual Constitución Política del Perú y los derechos colectivos, como el derecho a la consulta previa, aprobado por el Estado peruano en el año 2011. ¿Recuerdan? ¿Qué cambios y permanencias representa ello? Yo, profesor Gabriel, ahora las leyes ya no están lejos de ellos. Pueden exigir y ser atendidos en sus reclamos, lo cual es un cambio positivo. Sí, profesor Gabriel. Un ejemplo es el caso del primer proceso de consulta que permitió crear el Área de Conservación Regional, Maijuna Quechua, que contribuye a la conservación y a la identidad cultural de los pueblos Maijuna y Quechua. Eso lo aprendimos en el programa de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Estudiantes de tercero y cuarto, les invitamos a seguir reflexionando sobre estos cambios y permanencias en relación con lo acontecido y tomar apuntes de ello. ¿Qué cambió? ¿Qué es lo que continúa? ¿Qué de ello es positivo y qué es negativo? Profesor, lo que acabamos de analizar me hace pensar acerca de lo que tenemos que hacer ahora, sobre todo en nuestro bicentenario. No pueden seguir ocurriendo estos hechos que afectan a los pueblos indígenas u originarios. ¡Excelente! Esa es la razón del área de ciencias sociales. Más allá de que ustedes memoricen datos que son muy importantes para nuestra explicación de los acontecimientos, estamos desarrollando este programa para que comprendan que las personas construyen la historia y a partir de esa comprensión asuman ahora el reto de construir una mejor historia desde su ejercicio ciudadano. Entonces, como ciudadanas y ciudadanos, ¿qué acciones o prácticas realizarán o evitarán para construir una mejor historia? Estudiantes, les invito a reflexionar sobre ello. Luego, conversen sobre sus respuestas con la persona que los acompaña. Lucía, ¿qué haremos ahora? Profesor Gabriel, ahora explicaremos el acontecimiento de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas u originarios en la época del boom del caucho, señalando cambios, permanencias,
causas, consecuencias y empleando términos históricos, a partir de evidencias provistas por fuentes históricas. Gracias, Lucía. Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Cómo el boom del caucho impactó en los derechos de los pueblos originarios? ¿Cuáles fueron sus causas y consecuencias? ¿Cuáles son los cambios y permanencias más importantes al respecto? ¿Qué dicen? ¿Estudiantes de tercero y cuarto de secundaria? Para llevar a cabo esta labor, van a utilizar todo lo aprendido hasta el momento. Profesor Gabriel, entre los términos que emplearé en mi explicación se encuentran cambios y permanencias, fuentes históricas, contradicciones, coincidencias. Muy bien. Entonces, tenemos que elaborar un texto escrito, mediante el cual se explique el acontecimiento histórico de la vulneración de derechos de las poblaciones indígenas u originarias en la época del boom del caucho, precisando causas, consecuencias, cambios y permanencias. ¿Cómo saber si mi trabajo está bien hecho? Debemos considerar los siguientes criterios. Explica el acontecimiento histórico. Identifica y explica causas y consecuencias de la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas u originarios en la época del boom del caucho. Identifica y explica cambios y permanencias respecto al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas u originarios a partir de la época del boom del caucho. Aprovechamos la oportunidad para invitar a trabajar con las fichas de autoaprendizaje de ciencias sociales, a fin de fortalecer los aprendizajes adquiridos. Fichas de autoaprendizaje de ciencias sociales, tercero de secundaria. Ficha 3. ¿Cómo se desarrolló la independencia del Perú? Páginas de la 21 a la 28. Ficha de autoaprendizaje de ciencias sociales, cuarto de secundaria. Ficha 2. ¿La explotación del guano dio prosperidad a la nación peruana? Páginas de la 13 a la 20. En estas páginas podremos fortalecer las capacidades, interpreta críticamente fuentes diversas, comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa, por lo que es momento de reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Estamos en la capacidad de formular una explicación del acontecimiento histórico referido a la vulneración de derechos de los pueblos indígenas u originarios en la época del boom del caucho, señalando cambios, permanencias, causas y consecuencias? ¿Podremos formular ese tipo de explicaciones empleando términos históricos y las evidencias provistas por las fuentes? ¿Cómo podemos fortalecer este aprendizaje? ¿Cómo podemos utilizar lo aprendido para plantear críticamente explicaciones sobre otros acontecimientos históricos? Gracias. Hasta la próxima.